Buenas otra vez, jóvenes. Miren, aquí tengo el problema que ustedes tienen en la pizarra. Digo, en la pizarra no, perdón. Fíjate, esto es basado, aquí hay un mecanismo, manivela corredera. Y vamos a terminar acá el E4. A ver, uno de los objetivos es terminar el E4, esa longitud. Eh, el ángulo alfa, ese es el ángulo alfa. El ángulo Y, ese que está acá. Esos ángulos se determinan para completar lo que sería o definir lo que sería la posición del mecanismo. La posición del mecanismo en esa posición va a la redundancia, la posición inicial. Entonces, lo que se pide es eh, usando el método gráfico y el método gráfico y el método eh, analítico. El método gráfico es simplemente tomando una regla, cartabón, y compás y como medir los ángulos, ya, en ese caso. Pero también método analítico, entonces sería entonces hacerlo a través trigonométricamente. Fíjate aquí, tienen los valores de cada una de esas cosas, el método gráfico, el método analítico y la diferencia entre los dos y el error porcentual. Lo que quiero es que se demos cuenta de cuán eficiente es uno con respecto al otro de los métodos. Supone que el método analítico es más eficiente porque hay menos errores, probabilidad de errores. Entonces, eso es lo que quiero en ese caso. Aquí también, aquí hay más detalle. Eso que está aquí es simplemente que haya un valor y otro valor. Sí, aquí en ese caso. Aquí eso es la posición original. Yo no me acuerdo, R, restringido. Así la posición restringida que la posición original. Y la posición aumentada o alargada aumentada, que cuando ya se hace el movimiento, acá en este caso, para determinar la nueva posición. En este caso está más sencillo, no hay ok, triángulo betagrado, aquí no hay, en este caso, no le he puesto dos posiciones, sino simplemente que definan los ángulos de ahí. Es posible que el examen yo le ponga un movimiento a eso, un desplazamiento, correcto. Ok, vamos otra vez a nuestro libro. Aquí está otra parte. Dice ecuaciones de análisis de posición en forma cerrada para una manivela corredera. Para este mecanismo. Dice ecuaciones de análisis de posición en forma cerrada. O sea, en ese caso tenemos un mecanismo con una posición definida. ¿Sí? En ese caso. Entonces, para este tipo de mecanismo, cuando hablo de cerrada, que es un tipo de mecanismo específico, ese que está ahí. O sea, no ese mismo que está ahí, sino uno similar, con una posición dada. Entonces, cuando eso sucede, usted puede hacerlo por las ecuaciones. Miren aquí, esas ecuaciones. O sea, ahora, ¿cuáles son fíjense, en este caso, se dan L2, L3 y el ángulo θ2 son los datos que se dan en este mecanismo de manivela corredera. Datos son θ2, el ángulo de entrada, L2 y L3, las dimensiones, y entonces hay que determinar el L4, el ángulo θ3 y el ángulo Y, ese ángulo Y. Ese ángulo Y se llama ángulo de transmisión o algo así que vamos a definir más adelante. Bien, entonces, eso de forma trigonométrica o analítica me quitan las ecuaciones. Miren, usar las ecuaciones así por así no es garantía de saber. Hay que saber cómo esas ecuaciones vienen por acá. Cómo se define. Miren, θ3, el ángulo θ3, por ejemplo, el ángulo θ3 acá. Si usted hace así, friquitín, y tira una línea para acá abajo, el ángulo θ3 sería con el seno inverso, el seno sería eso entre el L3. O sea, fíjese, esa distancia entre L3. Fíjese que usted conoce
conoce L2, conoce el ángulo, entonces voy a conocer esa distancia, esa distancia de allá, vertical sería L2, creo que es seno de teta 2, y entonces si usted mide el seno del ángulo teta 3 sería esa distancia entre L3 que se conoce. Se puede conocer esa distancia vertical, y de ahí sale, esa definición de ese ángulo. Teta 3 seno inverso de 2, seno teta 2 entre L3. ¿Sí? Asimismo, en este caso Y, el ángulo Y, el ángulo de transmisión acá, es simplemente usted conoce ese ángulo, conoce esos dos ángulos, simplemente la sumatoria de 180 y saca de ahí. Y L4 entonces usted lo hace como usted quiera, por ser ley de seno, ley de coseno, como usted le dé la santa voluntad. En este caso aquí fue por la ley de los cosenos. ¿Verdad? Entonces, simplemente eso. Mira, aquí tiene un ejemplo que yo se lo hago referencia ya con un ejercicio, que es de una manivela corredera descentrada. Dice que tiene una bomba manual para impulsar que no sé qué cosa. Bien, entonces bien, en este caso, el problema número uno es eso. Es un ejemplo de ese tipo de mecanismo, manivela descentrada. Entonces aquí nosotros tenemos ese análisis, lo que yo le pido a ustedes que estudien esta parte para hacer los ejercicios que están allá atrás. ¿Verdad? En ese caso, mire, o sea, aquí se dibuja el diagrama cinemático. Fíjense, hay un ángulo y aquí lo que se hace es determinar esa longitud de ahí y los ángulos interiores para definir la posición. Esa es la posición restringida, como vimos ahorita, la posición original. Luego, ese brazo se acciona, entonces hay una nueva posición, sube una nueva posición, entonces esta es la nueva posición. Entonces se hace también el análisis similar a ese, entonces, ¿qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se quiere? Determinar entonces el recorrido o desplazamiento que ha habido. ¿Cuál es la diferencia de esos ahí? La AC y AC'. La diferencia de esos dos AC y AC' será el recorrido que ha hecho este elemento aquí. Ya, de la corredera, pero ahí, la corredera. Entonces, repito, el objetivo de este aquí es determinar el recorrido que ha habido en la corredera. ¿Cuánto ha recorrido? Quiere decir que es el límite máximo y el límite mínimo. Aquí el límite de la posición original y aquí la posición ya restringida o retraída o movida según el ángulo que ha dicho ya arriba. Y la diferencia de esos dos, calculando LC y LC', la diferencia de dos da la diferencia de posición, la posición o el recorrido de eso. Entonces, aquí, miren, eso acá explica cómo es. Recuerden otra vez que ustedes pueden cambiar esas nomenclaturas de los ángulos por ángulos ya definidos como teta, alfa. Fíjense aquí. El análisis se hace en función de dos partes. Esa parte de aquí que forma un triángulo. Este triángulo de aquí y ese triángulo de aquí. Aquí va a definir ese ángulo. Y aquí, de aquí se va a detener otras cosas ahí. Comenzando con este triángulo aquí. Ese triángulo. Si usted determina esa cantidad que está aquí, ya determina una parte del S. Y después con este de acá, va a determinar otra parte de aquí del S y se suma. Algo así más o menos que lo hacen. ¿De acuerdo? Fíjense que lo hacen utilizando funciones trigonométricas. Aquí coseno de ese ángulo, AD sobre AB. ¿Quién es AD? AD. Mira aquí, márquenlo aquí, AD. Dice porque dan esa dimensión la dan ahí. Ya, consiguen ese ángulo. Después que consiguen ese ángulo, entonces pueden conseguir la longitud arriba. Ahí tendrá la mitad. Entonces ya siguen buscando cosas por ahí. Bien, analicen eso que está por aquí, que no es difícil, y entonces ya tienen una forma.
Entonces, esa es la geometría original y esta es la geometría ya del ángulo desplazado. Entonces, al final, lo que se quiere buscar es la longitud LC', aquí LC' y el otro LC. La diferencia de esos dos es el recorrido que ha hecho pero aquí delta RC, aquí los dos valores, ese valor es y el otro por aquí arriba. Los dos valores, la diferencia de las dos posiciones. De manera que el recorrido fue 1.41 pulgadas. Usted bien analizado. Fíjense aquí entonces, ese es el modelo de ejercicio de una manivela corredera. Como tanto eso. Cuando ustedes vayan a hacer la práctica deben hacerlo de forma similar. El análisis aquí, el dibujo de diagrama cinemático y el dibujo para ya trabajar con geométricamente, trigonométricamente o gráficamente, puede ser algo también gráficamente. Recuerden que yo lo pongo ahí en ambos casos, gráfico y en ese caso aquí. Entonces este es el modelo para hacerlo analíticamente, usando las ecuaciones. Yo les pido que usen las ecuaciones y que usen la parte gráfica o ustedes mismos construyéndolo. O sea, aquí están. Entonces, vamos a ver la diferencia de los valores según las tablas que puedan allá arriba. Miren las ecuaciones. Ecuaciones de análisis de posición en forma cerrada. Recuerden, forma cerrada significa que es como un modelo así. Un modelo de aquí mecanismos, un mecanismo de manivela corredera descentrado. ¿Sí? Aquí le damos datos L1, L2, L3 y teta 3. Luego se calcula todas las otras cosas. Fíjense que se calcula aquí teta 3. Fíjense que teta 3 se calcula, va a calcular similar a otra. Miren este caso, miren. Teta 3, como yo no me conozco L3, teta 3 se haría eso. Acá están. El seno de teta 3 es igual a ese lado sobre L3. Sin embargo, ese lado es igual a, como se da también teta 2, es igual a L2 seno de teta 2. Aquí. Ese lado es igual a L2 seno de teta 2 más L1. Fíjense cómo sale la ecuación por aquí, la sumatoria, similar a eso. Ya L4 es sumar eso más eso. Es mucho más fácil aquí. L2 coseno de teta 2 más, es lo que está aquí, L3 coseno de teta 3, pero aquí L4. Y el ángulo interior, ya si usted conoce ese ángulo es lo mismo, porque ahí son similares, y entonces sumatoria, ángulos interiores. Correcto. Entonces, eso es la ecuación para una manivela corredera descentrada. Fíjense una cosa, aquí hay otro ejercicio muy elocuente. El ejercicio 4.5. Aquí hay una máquina rara que lo que hace es determinar analíticamente el ángulo que debe desplazarse. Mira, aquí en este caso, el ángulo debe desplazarse el mango para levantar el brazo, la sujetadora. Este lleva un poquito más de análisis. Fíjate, eso se levanta acá. Se levanta a 30 grados y entonces esto debe aplicarse hacia abajo y se determina analíticamente el ángulo que se debe desplazar el mango para levantar el brazo de la sujetadora 30 grados en sentido horario. En sentido horario para allá. O sea, esto se levanta y levanta eso aquí. ¿Sí? Aplica acá el grado y esto se levanta y se pone como ejemplo así. Ok, entonces vamos a ver, ustedes van a ver aquí que el mecanismo mírenlo aquí, miren acá ese es el diagrama de cuerpo libre, no puede, de cuerpo libre, pero es el diagrama cinemático acá. Fíjense que es un mecanismo de 4 barras. Este es un eslabón complejo, entonces un mecanismo de 4 barras. Si esto se desplaza hacia un lado, vamos a ver así. Si eso se desplaza a un lado, entonces esto puede ir hacia arriba o hacia abajo. Fíjense que son 2 puntos son los 2 puntos de importancia. Eso. Entonces, fíjense una cosa aquí. Lo mismo, aquí lo que hay que definir la posición de cada uno de esos
eslabones. Un mecanismo de 4 barras. La posición de cada uno de los eslabones. Por lo tanto, para definir esas posiciones, debe definir los ángulos que tienen cada uno de ellos. Eso se puede hacer gráficamente, recuerden, se puede hacer gráficamente. Les pido que lo hagan gráficamente como lo hagan también de forma trigonométrica. Bien, entonces fíjense una cosa acá, el análisis. Ahí parte el análisis, este diagrama aquí parte el análisis. Para definir ese ángulo, pues ese ángulo lo tenemos. Para que definir ese ángulo y ese ángulo. Repito. Tenemos la longitud de los lados. Para que definir ese ángulo, para poder definir la posición de ese eslabón. Este eslabón está bien definido porque es vertical, 90 grados, ya eso está bien definido, tiene su longitud. Pero hay que definir ese ángulo y ese ángulo para definir entonces los eslabones. O sea, la posición de cada uno de los eslabones. O sea, la posición de ese eslabón CD queda definido por su magnitud que la tenemos y su ángulo. Es una forma de definir una posición de un vector, así. O, si usted quiere, lo define en X y en Y. O sea, si define ese ángulo acá, usted tiene una componente en X y una componente en Y. Sí, como ustedes quieran, pero a ver. Ahora, para usted definir esos ángulos, tiene que definir acá esa distancia. O sea, el objetivo acá es utilizar con más facilidad, o sea, la trigonometría, las funciones trigonométricas para conseguir lo que usted quiere de forma lo más fácil posible. Entonces, por ejemplo, usted tendría que definir esa línea. ¿Sí? El tamaño de esa línea. Y eso con un Pitágoras, por este lado, con un Pitágoras por este lado, por aquí abajo. Con un Pitágoras te lo haría, ¿verdad que sí? También lo puede hacer con una ley de cosenos. Ese lado, y ese sería eso como vectores, como la resultante. Perdón. Entonces, después que usted tiene esto aquí con Pitágoras, entonces usted puede definir ese ángulo y ese ángulo con seno y con seno. Por ejemplo, seno de este ángulo aquí, vainita, seno de ese ángulo, acá, seno de ese ángulo, sería ese lado sobre la hipotenusa. ¿Es así? Y después con sumatoria de ángulos interiores sería nítido. Ahora, para definir esto por aquí arriba, ese ángulo por aquí que se lo necesita, ese ángulo por aquí y ese ángulo por aquí, usted puede definirlo por la ley de seno y coseno. La ley de seno no puede ser porque no conoce ningún ángulo interior. Pero la ley de coseno, con acá y acá, ley de coseno. Y define ese ángulo de arriba. O sea, ese ángulo de aquí arriba define por la ley del coseno. ¿Sí? Luego tiene ese ángulo ahí, va para abajo, acá. Puede definir ese, o ese, ¿cómo define? Bueno, porque también ley de coseno. O sea, usted tiene este lado aquí, y ese lado aquí como el resultante, se consideraría ese ángulo. Y al otro, pues ángulos internos del triángulo. Ahí tienen todo, ahí tiene ese ángulo y ese ángulo, pero vea, ese ángulo de aquí es la sumatoria de ese que está acá y de ese que está acá, lo definido. Define ese y define ese, tiene 3 ángulos definidos. Ahora, eso no significa que usted está definido completamente. ¿Por qué? Porque este muchacho que está acá, ese que está ahí, es el que define ese eslabón. Correcto. Entonces ustedes van a ver todas esas operaciones están por acá, aquí. Recuerden ustedes, miren acá lo que yo les decía. Ahora, ¿cuál es el objetivo nuestro? Es definir el desplazamiento de ese mecanismo. Es definir el desplazamiento del mecanismo. Entonces, ese desplazamiento se puede, fíjense que usted acá, fíjense que aquí le está diciendo que ese eslabón, que es el eslabón de entrada, giró 30 grados. Cuando giró 30 grados quedó acá, a 60. Entonces hay que redefinir nuevamente eso. Entonces, ¿cuál es el final, lo que estamos buscando? Usted puede definirlo con una diferencia de ángulo entre ese eslabón, la posición inicial del eslabón BC,
que es esa, y en la final de BC. Así que lo hacen aquí. O sea, fíjense que aquí hay un ángulo de 6, un ángulo de 13. La diferencia de esos dos es el desplazamiento que ha tenido ese eslabón BC. Y si usted definió el desplazamiento de ese eslabón, también definido todo lo demás porque están unidos y son rígidos. Entonces, o sea, hay que hacer el análisis de esta parte, que es la parte original, la primera posición restringida, y aquí la parte ya aumentada, desplazada, que va a ser lo mismo. Va a definir aquí, a definir B', ¿cómo? Aquí, como ese ángulo lo tenemos, con la ley del coseno, define eso, define esa distancia y ahí. Luego, con la ley del coseno define ese ángulo, ángulos interiores. Aquí lo mismo, aplicando las mismas cosas. Ya define los ángulos que están ahí, será sumatoria. Ahora, luego, tiene que definir la diferencia de ese ángulo. Recuerden que yo dije, ese ángulo que está aquí, de ahí, y este que está aquí, de ahí. Ahí está el desplazamiento del BC. El desplazamiento de BC, aquí se desplazó 30 grados, ¿cuánto se desplaza eso? Eso es lo que estamos buscando al final. Y este acaso que está, miren la posición, esa es la posición de eso, ese es de eso, y este es de eso, para ese ángulo que está aquí. Entonces ellos definen la diferencia de posición en función de esos dos ángulos, aquí al final. Fíjense que aquí lo que se usan son las funciones trigonométricas, ley, coseno, seno y las funciones como tales. ¿Sí? Bien. Creo que ahora, eso es. Ahora, hay ecuaciones que definen. Mira, yo le puse esa figura como ejemplo allá, como tarea. Hay ecuaciones cerradas, como las otras. O sea, que ustedes pueden sustituir los valores, los ángulos, los lados en esas ecuaciones y le debe dar lo mismo que ustedes han hecho a través de ese análisis. O sea, este es un análisis trigonométrico también. Trigonométrico. Bien, lo van a hacer trigonométrico y gráfico. O sea, ¿cuál es el gráfico? Como vimos aquella vez. Aquí está la posición inicial. Ahora, después la posición definida igual. Puede ser que usted ahorita definíamos eso. Usted hace un arco por acá, el arco de ese por acá. Entonces, cuando esto se mueve, debe haber algún sitio. Si se movió acá, por ejemplo, debe haber algún sitio donde en ese arco una posición que coincida con el tamaño de ese 20, ¿de acuerdo? Del principio. Esa es la forma gráfica y lo van a hacer de forma gráfica. Luego que tenga posición simplemente van a medir todos los ángulos y obviamente la diferencia entre uno y el otro. ¿Sí? Ahora, esta parte que hicimos anteriormente era trigonométrica, pero hay fórmulas para eso que utilizándola se puede entonces, miren las fórmulas aquí, acá. Para ese mismo mecanismo que está aquí, miren la fórmula cerrada, como dice allá arriba. O sea, es si yo. Mira, esa es la fórmula que hemos utilizado. Mira, BD, ahí por ejemplo, es la misma fórmula que utilizamos ahorita de la ley de los cosenos. Y ahí están todos los ángulos. Entonces, la práctica yo les digo, que esas ecuaciones tienen que definirlas. O sea, ¿qué es lo que quiero con eso? ¿Qué es lo más duro que yo creo que ustedes deben hacer? ¿De dónde carajo yo saco que teta 3 o teta 3 es tangente inversa? O uso con la tangente. Que la tangente inversa de todas esas cosas que están ahí. ¿Cómo? Usted tiene que, en una mascota, en un papel, comenzar a definir cuáles son, por qué esas distancias que están ahí, cómo sale eso. ¿Sí? Si no lo hacen todo, bueno, no, pero por lo menos algunas deben ser. Por ejemplo, el ángulo Y, ese que está aquí, ¿cómo sale? Ese Y que está ahí, ¿cómo sale? ¿Dónde sale L2? Mira, cuando da L2, esa cosa ahí, parece que es la ley del coseno. Por ahí. Sí, la ley del coseno, obviamente. Coseno, mira ahí.
Piensa como aquí. Si usted hace eso acá, por el coseno, se conoce ese lado, ya esa es la ley del coseno de ese ángulo aquí, coseno inverso de ahí. Ah, si usted busca la ley del coseno, eso dice BD es igual a eso al cuadrado más eso al cuadrado menos el producto del cuadrado del coseno de esa vaina. Entonces, cuando se define el coseno, ahí va a ser eso ahí. O sea, entonces eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. ¿Cómo sale de todo eso? Teta 3 está por aquí arriba. ¿Cómo sale eso? Correcto. Entonces, un poquito, ustedes se juntan y hablan un poquito de matemática y esas cosas. Eso es esa parte de eso. Y obviamente, si van a hacer un ejercicio, utilizan esas ecuaciones, tanto gráficos como trigonométricos, para ver cuánto coincide, cuánto coincide. Bien, en este caso aquí, le pongo un ejercicio de esto, ese por ejercicio aquí, ese ejercicio. Son esos mismos mecanismos, lo único que tienen posiciones diferentes. Eso se llama inversión de mecanismo. Ese mecanismo, en vez de estar para acá arriba, lo mete para acá abajo y se unen ahí mismo. Es el mismo mecanismo para hacer funciones ligeramente diferentes. Bien, ahora, dice que aquí son las posiciones límites, porque yo lo hablaba ahorita. Fíjense en este caso. Esta es una manivela corredera. ¿Cómo se define la posición de límite? Ustedes lo van a leer bien ahí. Miren, en este caso, miren, son las dos posiciones de límite, esa. Y la distancia entre ellos, yo digo, la carrera, es la carrera que hace, que se produce en ese mecanismo, o sea, en ese eslabón, el eslabón de la corredera. ¿Cuándo se produce el límite inferior? Cuando mire ese radio, el radio de la manivela está de este lado allá, colineal. Cuando están colineales, míralo aquí. Pero en ese caso, el mínimo, el radio está acá y se resta a este eslabón, al eslabón 3. Y cuando el máximo, mire la botón o colineal otra vez, pero en ese caso se suman. Míralo aquí. Entonces, son los límites de ese mecanismo que corresponde, repito, a la carrera que hace el eslabón corredera. Entonces, eso se puede hacer analíticamente y gráficamente. En el caso de nosotros, yo creo que solo puse que lo hiciera de forma gráfica, nada más. Sí, correcto, gráfica. Simplemente eso es, usted le da el mecanismo, en ese caso, mide tiene una línea con tan entonces colineales, pero aquí el radio de la manivela sobrepuesto en este eslabón. O sea, que sea la diferencia. Sería ese eslabón menos el radio o menos manivela. O sea, el eslabón conector, el eslabón que conecta, que es ese, puesto acá, de ahí, entonces ahí se resta la manivela. En este caso, en el segundo caso, verlo aquí, se suma la manivela, también está colineal. En ambos casos están colineales. Y simplemente gráficamente se mide. Recuerden tomar una escala. Yo le pongo una escala ahí de 1 centímetro esa tanto para que ustedes trabajen con eso. Bien, eso es son las posiciones límites, posición de límites de forma gráfica. Aquí hay un ejemplo, que ya creo que el ejemplo está bueno, ustedes verlo acá, verlo aquí. Un ejemplo que ustedes lo analizan. Fíjense, la posición límite sería esa inferior cuando eso está para acá. Cuando eso esté así, mire que ese punto B se pone aquí, ahí sería la posición inferior. Posición superior, más para acá abajo, cuando eso esté aquí largo, fíjense que ese punto B se va a poner ahí. Y esta parte es el conector, que eso es L3. Sería aquí L2 más L3. Entonces fíjense que aquí aquí sería entonces el desplazamiento. Entonces usted calcula eso menos eso y ya sabrá que ahí. O sea, lo mide si es gráfico y lo calcula si es trigonométrico, porque ahí hay unos
unos ángulos y una cosa, un triángulo forma que usted ahí lo puede calcular. Bueno, lo estamos haciendo más adelante, más atrás. Pero aquí, lo que habíamos hecho ahorita. Aquí está la posición original, aquí está la posición más corta, aquí está la posición más larga. Entonces, fíjese aquí que se fueron unos ángulos, un triángulo diferente, y usted lo puede chequear ahí. Eso se puede hacer también en el Working Model, y eso sería, usted lo haría extra para verificar que lo que usted ha hecho está bien. Entonces, mire aquí, este es un ejemplo de ese mismo tipo acá, que lo pueden analizar ya, usted puede ver sin mucho problema. Y en este caso el método analítico, yo ya he mencionado, aquí el método analítico. Fíjense, este caso, es lo mismo que allá. Aquí está, esta es la posición normal, aquí está la posición de las dos posiciones. Aquí está la posición grande, la posición límite superior, límite inferior. Fíjense que aquí, en este caso, la diferencia va a ser de ángulos, mire, de ángulos. ¿Qué nosotros vamos a determinar aquí? ¿O qué yo busco? Mire, o sea, determinar ese ángulo, ese ángulo y ese ángulo. En ese caso, la diferencia sería de ángulos. O sea, ¿qué diferencia hay entre ese ángulo y ese ángulo? Sería el recorrido que hace o la posición del límite. Hace la posición del límite superior e inferior. Aquí está, superior e inferior. Entonces, en ese caso, lo que se trata es de este eslabón que gira. Porque, mira, aquí está la manivela. Esa manivela se pondrá hacia allá, en una posición grande, o se pondrá hacia acá, en una posición ya más pequeña. Eso es lo que están ahí, de la manera aquí. Miren el mecanismo que está aquí, como está ahí. Entonces, repito, el delta, en este caso será un delta teta, en vez de delta R, será un delta teta que es igual a, pues decir, un teta final, teta 2 menos teta 1. ¿Cuál es teta 2? Eso es teta 2. Sería teta 2, eso es teta 1. ¿Para qué es positivo? Eso sería una diferencia de angular ahí, que sería. Y fíjense que se trata aquí de las mismas asuntos. Pero aquí le dan 18, 8 y hay que buscar todos los ángulos para poder, todos los ángulos. Usted va a traer con ángulos interiores para poder localizar ese ángulo y este ángulo y ese ángulo. Y la diferencia de ellos dos sería lo que usted tiene como para posición límite o el recorrido. Hay lo que se llama ángulo de transmisión. Fíjense, ya hemos hablado del ángulo de transmisión ahí un poquito. A ver, ahí hablo del ángulo de transmisión, que el ángulo de transmisión es importantísimo para los mecanismos. Y dice, ¿para qué este ángulo? Habla de la ventaja mecánica. O sea, el ángulo de transmisión tiene que ver con la fuerza con que o la ganancia que usted tiene de potencia, de fuerza. O sea, usted tiene una fuerza de entrada, una fuerza de salida. Y dependiendo del ángulo de transmisión, entonces eso, la ganancia mecánica, la ganancia será más importante. ¿Qué es la ganancia? La ganancia es un factor que usted multiplicador de la fuerza de entrada a la fuerza de salida. Usted hace una fuerza pequeña en la entrada y tiene una grande en salida. Eso quiere decir que tiene una ganancia mecánica buena. Y lo que en los mecanismos y en las máquinas lo que se necesita es eso. O sea, ganar que la máquina haga el trabajo por nosotros. O sea, si nosotros aplicamos una fuerza pequeña, lograr que a la salida del mecanismo hay una fuerza grande. Entonces, el ángulo de transmisión Y, yo no sé cómo yo lo llamo Y, yo no me acuerdo la letra griega. Vamos acá arriba a ver para decir los ángulos de transmisión en este caso. En este caso, el ángulo de transmisión, en ese caso, sería ese ángulo de transmisión. Entonces, en ese ángulo debe ser en un parámetro importante, o sea, no puede ser cualquiera, para que la ganancia sea grande, o sea, sea buena, tiene que ser un rango de valores que ahí lo dice, un rango de valores que ahí lo dice. ¿Cuál es el mejor rango de valores para el ángulo de transmisión? Bien, yo lo encontré muy raro, ni lo entiendo, por eso ni siquiera lo veo. Y en cuanto al ciclo completo, miren, ¿de qué se trata el ciclo completo? Se trata de que
usted tiene que analizar todas las posiciones en un ciclo completo. El ciclo completo, en ese caso, tiene dos variantes. Si es circular, los 360 grados. Esos 360 grados se dividen en 20 grados, 15 grados. Entonces, tomar las posiciones en todos esos grados. 0 grados, 15, 30, 45, etcétera. Y entonces con eso hacer un gráfico. Con eso tomar todas las posiciones del mecanismo. Y entonces también hacer un diagrama de posición, que es una curva que define cómo se ha movido, cómo se ha desplazado el mecanismo o un punto del mecanismo. Por ejemplo, aquí hay seguimos con los mecanismos de corredera, una suerte de eso. Fíjense que usted se desplaza esa biela, fracatán, entonces hace que esta parte de aquí, se desplaza horizontalmente y lleva esa paquete a este punto. Correcto. Fíjense que es un mecanismo de manivela corredera descentrado, que ya vimos ahorita cómo se determinan cada una de esas posiciones de los eslabones. Si usted quiere la posición máxima aquí, por ejemplo, va a ver que la posición límite, aquí está la posición límite superior y de otra por aquí sería el límite inferior, donde ese punto B se va por este lado. Entonces tiene ahí el recorrido de ese asunto, el recorrido, que es lo que usted quiere saber para usted diseñar, por ejemplo, eso, tiene que saber el recorrido que debe haber. Entonces, así, en esta parte estamos en un plan, en una etapa de calcular de parte de diseño de un mecanismo, pero calculando en este caso las posiciones. Luego vendrán las velocidades, ese tipo de cosas más adelante. Sí. Entonces, mira, entonces ese caso, ahí tiene una posición, aquí tiene una posición, por ejemplo, inicial, donde la manivela que está aquí es horizontal. Pero usted puede coger todas las posiciones de eso, girándolo a cualquier parte del reloj, girándolo en tanto grado. Entonces todas esas posiciones serían posiciones intermedias. Que usted debe entonces usted calcularía en todas esas cosas, todo eso, gráficamente y analíticamente, calcularía todas esas posiciones en ese caso. Eso lo puede graficar. Una gráfica posición contra grado acá, contra los grados. ¿Ya? Entonces va a dar un gráfico que, fíjese que aquí comenzará en 0 y terminará en 0. Será un gráfico más o menos así. Un gráfico más o menos así. Sí. O sea, comienza un punto y termina, va al máximo y termina. Eso es un gráfico de posición que podría calcularse de ahí a partir de eso la velocidad. Entonces mire aquí, mire, aquí están los valores que le ha dado de ese ejercicio acá. Eso estamos trabajando, repito, estamos trabajando con la posición de un mecanismo en un ciclo completo, girándolo toda la posición, todas las posiciones que tenía. Obviamente que, como dice el libro ahí, estos valores no son completamente precisos porque usted salta de 15 a 20. En el medio hay algo que usted no lo toma en cuenta, pero se acerca a la realidad. Pero si usted lo pone esos datos en un programa, a partir de ese esqueleto que usted tiene aquí, a partir de eso ahí usted lo pone en un programa, eso fue el programa, entonces tú puedes tener una curva mucho más precisa, dándole mayores valores. O sea, de los 360 grados usted lo divide en menos, en 5, en 5, de 5 en 5, o de 10 en 10, y usted va a obtener ahí entonces una curva mucho más precisa. Correcto. Entonces, ¿qué es ahí? Que con eso que se obtiene lo que es el diagrama de desplazamiento, que esos mismos datos metiéndolo en un programa para que haga una curva. Este es un problema. Entonces, ese problema analizado dio esos datos, y aquí entonces da un diagrama. Ese es el diagrama de desplazamiento que para fines futuros le va a convenir. O sea, es importante para todo ingeniero, eso va a ser importante, porque así usted va a definir la posición de ese mecanismo. Y entonces, me imagino que usted mecanismo usted lo mete en una máquina, usted tendrá una gran precisión en predecir el comportamiento de ese mecanismo.
Ay, ¿para qué? Bueno, sí, las máquinas están hechas de una forma precisa, una forma muy precisa, de manera que todos los mecanismos trabajen unidos y no se choquen, no se recuerden que se puede, si dos mecanismos no están acoplados uno al otro, alguna pieza puede romperse, puede fallar, porque, porque usted calculó mal. Por ejemplo, este desplazamiento, usted calculó mal ese desplazamiento. Ok, a los 180 grados, aquí a los 180 grados la posición es máxima. Pero vamos a suponer que a 120 grados usted piense que esa posición va a estar en un sitio y en otro, entonces puede hasta dañar artículos. Vamos a suponer, eh, aunque arriba aquí, el mecanismo que desplaza un paquete. Si usted no lo hace bien, el mecanismo en la posición máxima no está donde usted quiere, entonces el paquete se caería, se quedaría en el medio, una acumulación de paquetes, qué sé yo. Eso es una cosa. La cuestión es que esa curva debe ser importante para el ingeniero que está trabajando en un mecanismo, porque sabe exactamente cómo es un mecanismo, en qué momento, en qué posición va a estar el mecanismo en ese momento y la velocidad que debe tener en ese instante. Fíjate, recuerdo entonces que esta es los datos que se toman de este ejemplo que está aquí, que es un pistón. Aquí está la manivela, pistón, ahí está en este caso. En ese caso sería la posición límite superior, en ese caso, la manivela y el conector, aquí la biela, está sumados. Ahí la posición E, entonces la posición inferior sería al revés, o sea, esto para este lado, para acá. En ese problema lo explica bastante bien, ¿correcto? Y entonces el desplazamiento total sería la diferencia de esos dos límites, posiciones límite. O sea, esa es la posición límite superior y la otra y lo otro, cuando esa biela esté de este lado, inferior. Ahí lo explica y cuál es el desplazamiento. Entonces, por ejemplo, si quiere diseñar un cigüeñal, usted sabe que debe empezar por ahí, cuál es el desplazamiento que va a haber, para que el pintor no choque allá arriba por ejemplo, las válvulas de admisión, de compresión, puede decir una cosa. Puede decir una cosa. Bueno, yo espero haber llenado las expectativas de ustedes. Ustedes tienen que seguir estudiando y analizando eso. Preguntas, ya ustedes saben, la pueden hacer. Luego después.